Muchas gracias a vos, Nora. Está bueno el ámbito de la Feria del Libro como presentación, porque este libro ya había sido presentado en la intimidad de tu casa, en el Teatro El Vitral de Buenos Aires, también con la convocatoria de la Entidad Mágica Argentina, y hoy en esta Feria del Libro de Tandil. Así que, habiendo participado de esas dos anteriores también, hoy voy a leer. No me voy a lanzar así nomás. Había unas cosas que quería decir y que pensaba que no me las podía acordar si las quería decir sin leer y las escribí. Así que si no les molesta, voy a leer. Recordar es reconstruir. La prolífera vida de René Lavand nos obliga a pensar que él mismo es un rompecabezas que nunca vamos a terminar de completar. A quienes se nos despierta emprender esa tarea de reconstrucción, podríamos comenzar por las piezas más cercanas, las más evidentes o las más difundidas, pero llegaremos a un límite. Para continuar, necesitaremos explorar, hurgar, ya en nuevos lugares, para ampliar esa frontera. Entonces, habrá piezas más esquivas, otras más ocultas, otras demorarán en develarse. Así el juego de su conformación será un pasaje de intriga, de enigmas y de misterios. Pero llegaremos a otros límites y habrá nuevas piezas que de transparentes no serán fáciles de percibir y otras que de ofuscadas se resistirán a ser ubicadas en nuestro rompecabezas que, como ya dijimos, sabemos que nunca vamos a poder completar. Pero hay una pieza que no deberá faltar porque es fundamental y es este libro que escribió Nora para compartirlo con nosotros, Atrapando tu ausencia. ¿Acaso una ausencia se puede atrapar? Inquietante pregunta. Sucede que la ausencia no es justamente la nada, sino que es más bien anunciar lo que falta. La ausencia como el reverso de una presencia que aún centellea. La nada queda a un lado porque hay huella. El peso de aquella presencia es hoy la profundidad de esa huella que entonces tal vez sí podemos atrapar. No una vez, sino cada vez, cada día, a cada momento, permanentemente, como Nora nos propone, denominando con duración continua una acción en su atrapando. Es así que, ante lo que no está, pareciera que todo se tiñe de oscuridad, que ha llegado la noche definitiva y que nada podemos hacer. Sin embargo, entre los pliegues de los troncos de una cabaña, la estrega, y la vegetación de un monte, milagro verde, supervive una pequeña luz furtiva. Podría ser una luciérnaga, intermitente, que no podemos dejar de mirar. Aunque pequeña, tiene alas que se atreve a desplegar. ¿La veríamos si no estuviéramos rodeados de esa oscuridad? Esa luciérnaga nos salva. Nora sigue ese brillo. Cree perderlo y lo recupera en lo alto cuando lo confunde con una estrella. Contempla y reafirma que cada estrella es posible ante sí por ese manto de oscuridad. Otras estrellas aparecen y comienzan a conectar esos destellos distantes, a trazar la urdimbre de esa figura que le permite la experiencia de constelar. La imagen es en lo alto el reflejo de la huella grabada a fuego en su propia hondura.
Ahora que las ha hallado, dispersa las cenizas y trae a la superficie esas brasas. Este libro posee trazos de esa constelación. Es la posibilidad de hallar una nueva dimensión donde cada astro parece un diamante, pero en verdad es un mundo. Es decir, que no todo es oscuridad. Nora hizo de la noche tinta estelar que vuelca poco a poco en el pálido papel lunar, como en un rito de curación. Aún hay luz. Son esos pequeños fulgores los que permiten vislumbrar. Hay una candencia que resplandece y quiere arrojarnos color. Son restos de un cristal por reconstruir como un vitral. Fragmentos, vidrios a ensamblar, de diferentes tamaños, unos con otros en una policromía amalgamada por el plomo, en la composición de una imagen que, como en el rompecabezas, como en la constelación, Nora los proyecta en los tornasoles de un vitró. Vitró, tal es el título de un poema de Yamandú Rodríguez que tanto le gustaba a René, a tal punto que lo había transformado en cuadro. Cito a Yamandú: sé que en esos 100 fragmentos hay otros 100 colores, que a veces mi azabache enturbia mi esmeralda y roban al ocaso todos los resplandores. Recordar es pulir de nuevo los cristales del tiempo. Continúa Yamandú en su vitró: tengo envidia de aquellos pintores murales que en las piedras recuestan su cansancio, mientras pulen de nuevo sus cristales con cada mirada buena que los roza al pasar. ¿Por qué le gustaría tanto este poema a René? ¿Por qué condecorar en una pared enmarcado un mensaje así, que termina diciendo: y si me dieron audacia, ¿para qué me aquietaron? Si vivo de remiendos, ¿para qué me exhibieron? Y si no debí ser frágil, ¿para qué me formaron de cristales que al paso del tiempo se rompieron? Nora ofrece su mirada para que nosotros podamos sumar piezas, pequeñas luces, fragmentos para conocer esa figura. Indescifrable en un todo, lo sabemos, pero no lo suficiente como para transformarlo en olvido. Nora se ha propuesto leer la ausencia y escribirla, atraparla y ofrecérnosla bajo forma de libro. Recuerdo un soneto de Borges que hace más de 20 años repasábamos con René y tiene cierta semejanza con estas ideas. Se llama La Suma y es muy interesante y dice así: ante la cal de una pared que nada nos veda imaginar como infinita, un hombre se ha sentado y premedita trazar en la blanca pared el mundo entero. Puertas, balanzas, tártaros, jacintos, ángeles, bibliotecas, laberintos, anclas, Uxmal, el infinito, el cero. Puebla de formas la pared. La suerte, que de curiosos dones no es avara, le permite dar fin a su porfía en el preciso instante de la muerte. Descubre que esa vasta algarabía de línea es la imagen de su cara. Hermoso soneto, por cierto, La Suma, con un gran poder de sintaxis, pero ante las ideas que estamos relatando existe al menos una diferencia. Nuestra ecuación no es tan lineal ni la mera suma de algunos objetos y conceptos. Abarca mucho más. Incluso hay partes que no abarcan
bajo la conciencia de saber y anunciar lo incompleto y lo indescifrable, frente a lo cual, atrapando tu ausencia, viene a hacernos aportes. Lo hace desde un presente en busca de lo fértil, con una perspectiva única que ha requerido excavar y sumergirse en las profundidades y a su vez remontarse a las alturas. Del mismo modo que relata el poeta Lauro Viana hacia el final de su obra denominada La guitarra de los gauchos, cuando dice: se afirma en el presente y se abalanza, manoteando el mañana con el ubicuo intento del ciprés que ahonda sus raíces para velar los cuerpos y apunta al cielo para velar las almas. Muchas gracias. Gracias, José, porque realmente, bueno, es una maravilla. Creo que el libro no es para tanto, pero sí es cierto que cuando alguien parte, digamos, nos ha pasado a todos en distintas esferas, en distintos momentos, a veces te dicen, estás solo. No, uno no está solo, pero nota la ausencia. Y cuando René partió, yo compré un cuaderno y quería escribir cosas, las cosas que me pasaban y que sentía. Y realmente no podía, y pasaron los años y pasó el tiempo y no podía. Hasta que, bueno, uno va haciendo cosas y he ido escribiendo. Y en la época de la pandemia, que uno ya tenía que estar más adentro y que realmente estaba sola físicamente, digamos, es como que me obligó un poco a buscar. Y entonces en esa búsqueda, ahí están las poesías, las fotos, las cartas que le escribieron a René. Aún hoy sigo recibiendo notas, cartas, fotos de gente que lo quiso y lo quiere y lo admiró a René. Y yo pensé que, bueno, que este libro es eso, es un reencuentro, porque mucha gente que ha venido a casa después de la partida de René, me quedé con las ganas y me hubiera gustado, y ese entonces uno trató de llevarlo al papel para que, bueno, se puedan encontrar con René, el hombre, el artista, el padre, el amigo, el hombre que hasta el último día tuvo proyectos, que tuvo ilusiones y que siempre pensaba en que mañana iba a ser otra cosa, que mañana podía. Más allá de que él decía, sé que me queda poco ir a una carretera, decía, ya sé, pero él hasta el último día de su vida estuvo con proyectos. Y bueno, el libro es eso, tiene cuatro capítulos, una de entrada de cuando yo lo conocí a René, y está bajo la mirada del amigo Rolando Chirico. Entonces él va con sus poesías, va ilustrando nuestra vida. Hay otra parte donde hay escritos inéditos de René, que son muy importantes, muy lindos. Está una tercera parte, que son las poesías y las cartas que la gente le escribía, algunas con respuestas de René, y la última parte tiene unos relatos escritos por mí. Ese es el libro, y bueno, espero que les guste, y el objetivo es ese, que cada uno pueda reencontrarse con el René que conoció o que no conoció y que le hubiera gustado conocer, o que creyó conocer y que no es el que creyó conocer. Y bueno, el libro es eso, no es más que eso,
pero para mí era importante rendirle ese honor. Así que bueno, no sé si quieren preguntar algo. Silencio. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Sí. Hay más preguntas. Nora, yo te quiero preguntar qué pasaba cuando él iba por otros países, que viajó tanto, conoció tantas culturas. ¿Cómo lo veía la gente? Mira, la gente lo quiso y lo admiró y lo esperó. A donde él fue es porque lo esperaban y lo esperaban de verdad. Y más allá del idioma, porque René hablaba español y un poquitito de inglés básico para su trabajo nada más, la gente lo escuchaba y parece que lo entendía. Independientemente de eso, había lugares donde por lo general iba alguien que hacía algún traductor. En el primer viaje que fuimos a Francia, nos pusieron un traductor, que claro, ni idea tenía de quién era René, y René era muy se estudiaba mucho lo que cada momento, cada movimiento, cada cosa, cada palabra, cada cosa que él decía, la había leído, la había estudiado, la había cambiado porque le parecía que iba a otra mejor. Entonces, cuando llegamos a París con este señor, con el traductor, René le explicaba, dice, venga, vea lo que hago, y entonces así sabe de qué se trata, porque una cosa es la traducción literal y otra cosa es la traducción de un arte que es diferente, que además un lenguaje que René era un exquisito en cuanto a su literatura, no decía en 2 palabras nomás, así bien diferentes giros lingüísticos que si no los conocías era muy difícil hacer. Así que bueno, este señor, cuando René le decía, entendió, qué sé yo, o oui, sí. Bueno, el asunto que fuimos a la conferencia, oui, que no, nada, y la gente se empezó a levantar y se empezó a ir, quedaron nada más que los que realmente lo querían mucho a René y lo esperaban y lo entendieron y lo atendieron. Pero el hombre se fue y se levantó y se fue porque se dio cuenta que no podía. A partir de ahí, bueno, después tuvimos una traductora que fue una amiga, Tina Lenner, que sí, muy estudiosa, y entonces se sentaba y estudiaba y se ponía con René y estaban horas ahí hasta que al principio, cuando recién se conocieron, es una venezolana, pero que está en Estados Unidos. Entonces, si bien tenía el idioma castellano, pero no es lo mismo, y además al vivir en Estados Unidos tampoco tenía la fluidez. Pero ella, de todas maneras, se aplicó muchísimo para que realmente, y a partir de ahí, cuando íbamos a otros países, por lo general la contrataban directamente a ella. Era la manera de que saliera bien, digamos. Pero había gente que no le importaba. Según dicen, lo que saben, la cadencia de lo que decía René con lo que hacía, no necesitaba otra cosa, La gente lo admiraba igual, lo aplaudía y lo ovacionaba de cualquier manera. Yo te iba a hacer una pregunta, Lola. Él hizo un trabajo fantástico en la película Un oso rojo. ¿A él le gustaba verse? Es un personaje hermoso. Sí, un personaje de villano, decía él. Y él decía, bueno, me salió bastante bien porque así soy yo. En realidad, sí, le dieron, lo contactaron y lo contrataron para hacer
esa película y realmente la disfrutó mucho. Se salió bastante en algunas ocasiones del libreto, pero lo hizo muy bien y a la gente le gustó mucho. Sí, estuvo nominado, ¿no? Estuvo nominado sí. al premio. Sí, algo de plata. Sí. El Cóndor de plata no, alguno de plata. Sí. ¿Se pueden ir? Sí. Contate alguna anécdota de René. No. Dale. Ahora, esta es la más común que todos la conocen, me parece, pero bueno. Cuando fuimos a Japón, René usaba taco en los pies, siempre. Usaba medias negras, zapatos negros, taco. Y fuimos a Japón, en Japón por supuesto, para entrar a cualquier lugar, sacar los zapatos, y era, el piso era mármol, más brillante que esto y más pulcro que esto. Entonces sacó los zapatos y ¿qué pasó? Entonces yo le decía, quédate quieto, espera. Entonces venían las mujeres a limpiar y él no podía. Entonces seguía caminando y era un cuento de nunca acabar. Es la anécdota de las pisadas blancas de René en Japón, que realmente. Y por otro lado, en Japón también, con la habilidad que René tenía en su única mano, manejar los palitos, no hubo caso. No hubo caso de manejar los palitos. Yo te quiero contar algo que me pasó en La Plata. Vos hablaste recién de los arrepentidos, de gente que no se animó a determinadas cosas con René. Bueno, yo no me animé jamás a pedirle a él sacarme una foto con él. Y lo veía mucho acá también, me lo encontraba. Saludaba a todo el mundo, con lo amoroso que era, aunque no te conociera, no importaba. Sí. Bueno, nunca me animé, pero por respeto no me animé. Me parecía que era interrumpir esa intimidad que él tenía cuando estaba sentado tomando un café o lo fuere. Entonces nunca me animé a pedirle eso. Me arrepiento hoy, pero bueno, está así. Pero bueno, mientras estuve trabajando en La Plata mucho tiempo, íbamos a un lugar a cenar. Y una noche había un chico muy joven que hacía magia y demás, muy jovencito. Y éramos un grupo bastante, éramos 6 las personas que estábamos ahí. Y sorteaban cosas, cenas o lo que fuere, y en la mesa en la que estábamos nos sacamos uno de esos premios. Entonces el chico vino a entregarnos el premio y nos preguntó de dónde éramos. Y éramos todos de distintos lugares de la provincia de Buenos Aires, la única que era de Tandil era yo. Y entonces cuando yo le dije que era de Tandil, él se quedó como congelado. Me dice, sos del lugar del maestro. Y yo en el momento no me di cuenta. Y me dice, sos del lugar donde vive René. Sí, le digo, sí, lo vemos, es de Tandil, lo vemos mucho. Bueno, me habló maravillas de él, obviamente. Yo no recuerdo el nombre del chico en este momento, pero era hacía muy lindos trucos de magia y era extremadamente joven, tendría 20 años, entiendo yo, tal vez menos. Y cuando, bueno, nos entregó el premio y demás, cuando cada uno de nosotros fue a pagar, la gente del lugar no me quiso cobrar, a mí, que no tenía nada que ver. Que no tenía nada que ver. Porque el chico le había dicho que la consumición de la persona de Tandil la pagaba él. O sea, que siempre me quedó eso me resultó tan sorprendente, porque el chico tenía como era como si le hubiese hablado de Dios o no sé. Era así. Era así. Era así. Increíble. Era así. Sí. Sí, me acuerdo cuando en una de las últimas que tuvimos en Madrid, cuando salimos,
nos esperaba un auto muy importante. Y cuando subimos, la gente al costado aplaudiendo, y él, porque René lo que tenía era que por ahí no tomaba conciencia de ese valor o de esa admiración que la gente le tenía. Ay, dice, parezco el Papa, dice como. Pero por un lado sí, no es que no tomara conciencia de su valía, porque él siempre decía, cuando alguien, a mí que no me pongan en la cuadrilla, siempre decía, y él siempre decía que eso era para defender al que venía atrás. Pero por otro lado tenía estas cosas así de que la admiración de la gente o de esas cosas que la gente podía hacer por él no las entendía, lo maravillaban siempre, lo sorprendían siempre. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta o alguna anécdota de ese tenor? Gracias por contarla. Sí, porque pues, es que siempre me pareció algo tan... qué admiración. De todos modos, él, según lo entiendo yo, al verlo caminar en la calle con ese sombrero y esa forma tan seria que tenía y que le ponía, ya lo admiraba de verlo nada más. Entiendo que la gente que compartía con él por ahí, como el caso de este chico que compartiría su gusto por su arte y todo lo demás, sería como, tal vez se formó en eso admirándolo a él, entiendo, ¿no? Habla también algo que a mí me parece que René con el tiempo se fue dando cuenta, que se fue dando cuenta como posibilidad era el contacto con la juventud. Es decir, el caudal de jóvenes que recurría con mucho respeto y admiración hacia él, a su figura, y que me parece que eso es una de las cosas que le pueden haber generado un replanteo de algunas cosas, y hasta determinada apertura, me parece a mí, incluso hasta rompiendo ese misterio a través de la accesibilidad, porque la verdad que bastaba, como ha pasado tantas veces, vos lo sabés, acercarse a la cabaña, con no ir a la hora de la siesta estaba bien, ¿no? Pero acercarse hasta compartir algo, un café o Sí. lo que fuera. Sí. Aún hoy la gente viene a conocer el lugar donde vivió René, gente de todos lados, vienen, aficionados o no, vienen a visitar el lugar. Bueno, yo no tengo anécdotas, pero tengo imágenes de mi niñez que involucran a René. La primera vez que fui con mi papá a llevar mis ahorritos al banco, mi papá me lo mostró y me dijo quién era. Esa era la otra faceta de René. Y a mí me fascinaba verlo cómo manejaba con su mano izquierda en esa época, no había computadoras, por supuesto, la máquina claro, con una habilidad y una, en ese caso no era que no lo podía hacer más lento, al contrario, lo hacía muy rápido. Yo era chiquita y me fascinaba cómo ese señor que tenía la mano derecha dentro del pantalón, de su bolsillo, pudiera con una sola mano ser tan hábil. Eso es uno. Lo segundo que me acuerdo de René es que el día de mi comunión, la fiesta de mi comunión, él participó como magos. O sea, para mí es un orgullo, porque realmente, claro, probablemente él era muy joven, y bueno, medio lo hacía por afición, todavía tal vez no lo hacía profesionalmente, yo no me acuerdo, era muy chica, tenía 7 años, pero y me acuerdo que una amiga mía, que también tomaba la comunión ese día conmigo, bueno, le pedir un anillito para hacer magia, ¿no es cierto? Para meter algo en una bolsita y esa bolsita en una cajita, etc.
Y bueno, lo hizo desaparecer. Le quedó el anillo a esta nena que estaba en comunión. Y lo hizo desaparecer. Y ella no tenía consuelo. Fue hasta que finalmente se lo puso delante de la cara y bueno, se le iluminó la cara. Pero realmente ella creía que había desaparecido. Y lo tercero que me acuerdo es de verlo subir al colectivo amarillo, ¿no es cierto? Cuando yo a lo mejor iba a la escuela, fumando. Entonces, como no se podía fumar en el colectivo, él hacía este gesto. O sea, lo tiraba, lo pisaba, yo sé que lo pisaba. Pero no tenía. Pero lo pisaba. Bueno, y cuando se iba a bajar, salía con el cigarrillo en la mano. Eso para mí es muy bueno. Eso realmente era magia. Esas son las 3 imágenes que yo tengo de René cuando yo era chiquita. Qué bueno, muy bueno. Muy bueno, muy bueno. Sí, hermoso. La verdad que sí. Nora, te quería preguntar si René dejó algo escrito antes de irse. Memorias, algún... René en realidad escribió 2 libros, uno Barajando Recuerdos, en el año 98, y el otro Sigo Barajando Recuerdos, que ese se publicó en España. Y el resto de los libros fueron técnicos, pero el último libro era técnico y lo presentó en noviembre del 2014. Sí. Sí. Y después, bueno, en el libro van a encontrar algunos escritos porque escribía siempre. Decía que le gustaban los sonetos, le gustaba la poesía y usaba una máquina de escribir muy linda que le habían regalado en Venezuela. Cuando las máquinas de escribir empezaban a hacer letras cursivas en los años 60, creo. Entonces era todo un descubrimiento en esa época. Y hasta el último momento todo lo que escribía lo escribía en la máquina. Sí. Pues yo lo pasaba en el fondo, pero él escribía en la máquina. Inventaba después con su mano izquierda, pero sí, sí. Bueno, tengo una consulta de decir cómo hablaba del proceso que fue de cortar la mano hasta hacer lo que después cómo lo vivió él, si hablaba sobre eso. En realidad no hablaba, pero bueno, pero uno sabe que, vos pensás que tenía 9 años cuando perdió su mano, en un accidente de un día de carnaval, jugando, él venía de Buenos Aires, estaban en Coronel Suárez recién llegado, y bueno, fue a jugar al carnaval con los chicos, no estaba acostumbrado por supuesto, cruzó la calle y venía un muchacho que le había sacado el auto al padre con 18 años y lo atropelló y le cortó la mano contra el cordón de la vereda. Y estuvo 1 año con cura diaria porque estuvo a punto de que le amputaran el brazo en su totalidad. Y realmente, bueno, lo salvaron. Pero después es como que, no sé, para nosotros... No, lo que sí decía es que nada, la vida que había llevado cambiaba la mano por la vida que llevó, era algo que extrañara. Es más, se puede ver ahí hasta como un renacer, empezar a construir justamente donde está la falta, ¿no? Que como método de curación. Es la ausencia, es lo que más o menos relataba más temprano, pero es a partir de ahí, eso es muy interesante. Es decir, prácticamente, no sé, en la naturaleza la poda le dice a la planta que debe crecer, por ejemplo, y esto es como, hay que animarse. No quiere decir, bueno,
lesionémonos para crecer. No, pero hay que dar un paso más. Y evidentemente lo dio, tal vez no lo hizo en un momento, sino que lo hizo absolutamente siempre. Y esto que estamos escuchando, porque lo que decía la señora acá, está hablando de un René del año 50 y pico, es decir, está hablando de un René de 20 y pocos años. Nació en el 28, ¿no? 26 años por ahí, cuando trabajaba en el banco. Y estamos hablando de un pibe que tiene, no sé, yo tengo 42, que casi, digamos, la mitad, digamos, de lo que tengo yo ahora, que ya tenía hacer de cada cosa como una ceremonia de dominio, de entretenimiento, de hacer, no sé, lo del colectivo como si todo el mundo lo estuviera mirando. Y sin embargo es un recuerdo que ha pasado mucho tiempo y fíjate vos, que también tiene mucho que ver con René, me parece a mí, que es el poder de la imagen, ¿no? La construcción de una imagen que lo trasciende, que supervive su imagen pese a que él no esté. Esa imagen es un portal entre diferentes tiempos, que es lo que contaron, digamos, sobre todo a mí me impactó mucho esa, ¿no? Que está hablando de un René joven, un pibe, y que es evocado, estamos en el año 2022, y es evocado de algo que pasó en un instante hace muchos años. Ese es el poder de la imagen que sigue viviendo pese a nosotros. Entonces me da esa sensación, hacer de cada cosa una ceremonia, ir a cada cosa la valoraba, un ritual, valoraba todo. Esa posibilidad de encarnar cada cosa que hace, es decir, que a lo que él se dedica no le es ajeno, y ese es un darlo todo. Y cuando vos, digamos, das la vida, trascendés, que me parece que es lo que René, a partir de haber encontrado un dispositivo a través de donde comunicarlo, que es el ilusionismo. Pero hacer eso, ¿no? De la falta, el lugar donde ir a construir. A partir de ahí, da esa sensación. Siempre a partir de lo posible. Él, por ejemplo, jugaba al billar. Y bueno, cuando llegó un momento en que dijo, bueno, acá no puedo ser primero, y lo dejó, nunca más jugó, por ejemplo. Pero era en esa construcción de sí mismo, donde él ponía todo su ser, para todo, para cada cosa, es decir, para sentarse a la mesa. Para descorchar un vino, en una ceremonia, un ritual. Sí. De repente se descorchaba el vino. Sí. Entre 5 y 10 minutitos aparte. Está bien, gracias. Pero ¿qué hace eso además de la construcción de un artista? De un artista que puede impactar del mismo modo en el programa de Ed Sullivan en la década del 60, antes que vayan los Beatles o que vaya a cantar Elvis. Antes pasó René Laván por ahí. Y lo vieron millones de personas, años 61, 62. Digamos, esa posibilidad de hacerlo en lo micro, como decía, en la intimidad de su casa, corchando un vino, que es una ceremonia, o, ¿qué tal, Ariel? O frente a la pantalla más grande del momento en el mundo, en la televisión de Estados Unidos. No había diferencia. Y era agradecido, era una persona muy agradecida a cada oportunidad que tuvo. A mí me gustaba verlo cuando caminábamos en el dique, que él pasaba en el auto, sería verano, con las ventanillas bajas y la música. Sí, a todo trapo. Divino. Sí. El auto. Sí, es cierto. ¿Qué música le gustaba? Ay, la música clásica. Sí, Beethoven, Mozart. Gracias.
Sí, Gracias. Disfrutaba mucho. fuerte se escuchaba la música. Iba sola. Sí, sí, sí. Sí, pero ahí también da la sensación también que ese modo de escuchar la música, también de hacer la carne, Claro. era el dominio también de su capacidad de tomar el tiempo para hablar, para caminar, para la construcción de la imagen a través del gesto, ¿no? Eso que nos queda grabado a fuego a todos, ¿no? Pero a mí me parece que esa cuestión del dominio del tiempo está sin duda arraigada en la música. Y es producto de escucharla con todos los sentidos, no solamente con los oídos, sino que sea parte de una y otra vez, lo mismo. Lo mismo pasaba con el CD de tango, el de Goyeneche, cuando estaba arriba del auto, y entonces Goyeneche, cómo decía, él decía, y él te decía, te marcaba, y qué palabra, y mirá cómo... Pero es una observación de tener muy a flor de piel, por sensibilidad artística, de cómo lo vivía, en ese sentido de encarnar lo que le gustaba. Bueno, muchas gracias.